Bueno, la idea de hoy es repasar de estadística 1 la teoría de test de hipótesis. Con esto que vamos a ver hoy ya van a estar en condiciones de hacer la práctica 5. El miércoles haríamos los temas de la práctica 6, bondad, ajuste e independencia de atributos. O tratar de hacerlo, digamos, un poquito más largo, pero creo que se puede hacer. Y ya el viernes, como mucho, ¿no? Quizás un poco antes. No, antes no, el miércoles seguro, haya o no que completar algo de la práctica 5, de la práctica 6, ya arrancamos con regresión, que es el último tema, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar de test de hipótesis o de prueba de hipótesis. No tengo un PDF, no tengo una presentación para esto, así que voy a trabajar sobre la hoja. Bueno, este es un tema medio central de la materia, ¿sí? Es un tema que ustedes en teoría ya lo vieron en Estadística 1, pero la realidad es que en los exámenes es uno de los temas siempre más flojos del primer parcial, eh, y es algo a lo que le deberían prestar atención, ¿sí? No tanto por los test tradicionales que ustedes hacen en Estadística 1, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a repasar ahora, sino porque ustedes tienen que entender, ¿no? Y tienen que tener claro los componentes de un test de hipótesis, ¿sí? Porque test de hipótesis van a enfrentar muchos a lo largo de la carrera, ¿sí? Los que sigan la parte actuarial tendrán un montón de materias, donde en cada materia siempre hay específicos test de hipótesis, o los que sigan, digamos, la economía, en econometría van a ver una batería de test de hipótesis específicos, ¿no? de los problemas de regresión. Así que lo importante es que ustedes comprendan la esencia de un test de hipótesis, ¿sí? Los componentes que tiene, las cosas que nunca pueden faltar, para que más allá de que ustedes sean expertos o no en ese test de hipótesis, o sea, que lo hayan visto antes o no, lo hayan estudiado o no, cuando ustedes le dicen, bueno, este test de hipótesis sirve para tal tema, y obviamente ustedes tienen un conjunto de datos que nadie hace test de hipótesis a mano, ¿sí? O sea, eso solamente se hace en la facultad, ¿sí? Después, cuando ustedes vayan a trabajar, si tienen que correr un test de hipótesis para una regresión, siempre hay software que hacen eso, ¿sí? El tema es que ustedes lo que tienen que saber es poder leer el resultado de ese test, pero para poder leer el resultado, antes necesitan conocer cuál es la estructura que tiene el test. Aunque no sepan exactamente cuáles son las cuentas que se están haciendo, porque las cuentas se hacen siempre a través de programas ahora. Si ustedes no tienen en claro cuáles son las partes que todo test de hipótesis sí o sí va a tener, ¿sí? Y en función de eso, cómo se leen los resultados de la salida de un test de hipótesis, es como que el tema nunca lo van a tener del todo bien organizado, ¿sí? Bueno, para arrancar podríamos decir que un test de hipótesis tiene como finalidad, ¿sí? Es una prueba, es un test con respecto a alguna característica desconocida de la población, ¿sí? O sea que acá, este es un test donde vamos a ir en búsqueda de una característica desconocida. Esa característica desconocida ustedes me dirán, bueno, pero entonces, ¿qué diferencia hay entre esto y la y los estimadores? Porque los estimadores también tenemos un parámetro desconocido de la población, y lo que hacemos es creamos fórmulas para poder estimarlos,
eh, establecemos propiedades para esas fórmulas o métodos para crear fórmulas, ¿no? Que fue un poco lo que estuvimos estudiando hasta ahora. O también nos interesaba configurar intervalos de confianza para esos parámetros desconocidos. Bueno, el tema es que la diferencia que hay entre esto que veníamos viendo y esta característica desconocida de la población, que es, básicamente la diferencia va a estar dada porque yo, si bien desconozco esta característica de la población, tengo alguna hipótesis sobre cuál es esa característica o cómo se comporta. Entonces, más que poner en juego, digamos, más que salir a buscar esa característica desconocida, que es lo que venimos haciendo hasta acá, ¿sí? Lo que vamos a hacer es poner en juego lo que yo supongo, mi hipótesis de esa característica desconocida, ¿sí? Entonces, acá, en primer lugar, tendríamos que decir que una característica desconocida no necesariamente es un parámetro, ¿sí? O sea, una característica desconocida puede ser un parámetro si yo desconozco un parámetro de una población, lo que generalmente voy a hacer es querer estimarlo, ¿sí? Ya sea a través de una estimación puntual o a través de un intervalo de confianza, pero no necesariamente la característica desconocida siempre es un parámetro de la población. Puede ser una forma funcional, puede ser una suposición que yo tengo, no respecto al valor de los parámetros, sino respecto a cómo se comporta esa población. Por ejemplo, yo podría tener la duda de que un grupo de datos se comporta de manera normal o no se comporta de manera normal, se comporta de manera gamma o no se comporta de manera gamma. Obviamente también tendré que tener alguna suposición respecto a si es normal, cuáles son los parámetros que caracterizan esa distribución normal, o si es gamma, cuáles son los parámetros, ¿sí? Pero a lo que voy es, no necesariamente un test de hipótesis siempre apunta a los parámetros. En general, en estadística 1, los test de hipótesis que ustedes estudiaron eran test paramétricos, eran test que apuntaban a los parámetros, ¿sí? Pero nosotros ahora en la práctica 5 vamos a ver test paramétricos, ¿sí? Pero en la práctica 6 vamos a ver esto, vamos a ver test que apuntan a la forma funcional de un grupo de datos, ¿sí? Entonces no se queden con la idea de que solamente la característica desconocida puede ser un parámetro, puede ser una forma funcional. Y entonces, diríamos, ¿cuáles son las partes más importantes que tiene un test de hipótesis? ¿No? O sea, yo tengo un problema. Hay una característica desconocida de la población para la cual yo tengo una hipótesis de trabajo, ¿sí? Yo digo, bueno, yo no conozco la media, pero supongo que la media tiene tal valor. ¿Por qué? Y bueno, en base a la experiencia pasada, lo que fuese. No conozco la forma funcional, pero supongo que la forma funcional es una distribución exponencial. ¿Por qué? Y bueno, porque hago un dibujo de los datos y me doy cuenta que la forma que aparece tiene un aspecto exponencial, ¿sí? Entonces yo sé, hay indicios que me llevan a suponer un parámetro para la población o una forma funcional. ¿De dónde salen esos indicios? Y bueno, salen de quizás no sé si es nuestro primer componente de un test de hipótesis, pero todo test de hipótesis se basa en una muestra aleatoria, ¿sí? O sea, en un test de hipótesis tiene que haber una muestra aleatoria que yo tomo de la población, eh, la cual me va a servir para poner en juego ese supuesto que yo tengo. Yo tengo un supuesto sobre sobre el parámetro, sobre la forma funcional. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a tomar una muestra aleatoria y con esta muestra aleatoria voy a poner a prueba ese supuesto que yo tengo, ya sea de la forma funcional o del parámetro. ¿Ok? ¿Dónde están los supuestos que yo tengo? En las hipótesis.
¿sí? Todo test de hipótesis tiene que tener hipótesis. Como tiene que tener una muestra aleatoria que me va a servir para poner en tela de juicio mis hipótesis, un test de hipótesis, ustedes siempre tienen que tener la capacidad de claramente y rápidamente definir cuáles son las hipótesis, ¿sí? Las hipótesis de vuelta pueden ser una forma, pueden ser un parámetro o pueden ser una forma funcional. Generalmente las hipótesis, ¿sí? Hablamos de H sub 0, ¿sí? Como hipótesis nula, y hablamos de H sub 1 como hipótesis alternativa, ¿sí? ¿Qué va en la hipótesis nula? En la hipótesis nula van nuestros supuestos, ¿sí? Los supuestos que tenemos, que se podrán basar en la experiencia, en lo que fuese, ¿sí? Los vamos a poner en la hipótesis nula. Estas son las cosas en las cuales nosotros venimos eh, confiando, ¿sí? No nos van a sacar tan fácilmente de lo que está planteado en la hipótesis nula, ¿sí? O sea, para poder salirnos de la hipótesis nula, para poder salirnos de lo que yo vengo pensando, la evidencia que proviene de la muestra aleatoria que contradice a la hipótesis nula tiene que ser contundente, tiene que ser significativa, ¿sí? Y generalmente la hipótesis alternativa es la negación de nuestros supuestos, ¿sí? O sea, contradice a la hipótesis nula. En ese sentido, yo, por ejemplo, a ver, en la hipótesis nula puedo tener, en la hipótesis nula puede haber, en general, sí, esto es medio relativo, digamos, el test de hipótesis siempre hay que adaptarse al problema con el que estamos trabajando, ¿sí? No hay blanco y negro, las cosas son bastante relativas. Eh, Nosotros podríamos decir que tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa pueden ser hipótesis simples o compuestas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo en la hipótesis nula podría suponer que la media, o sea, la media de una población sea 20, ¿sí? Mientras que en la hipótesis alternativa podría suponer que la media es menor a 20, ¿sí? Bueno, obviamente este es un test paramétrico, es un test para los parámetros, sobre qué parámetro pretendo tomar una decisión, sobre la media de la población. Por alguna razón, yo pienso que la media de la población es 20, ¿y qué es lo que hago? A ver, por alguna razón pienso eso, pero también tengo razones para sospechar que la media es menor a 20, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Tomo una muestra aleatoria de esa población que me va a servir para poner en tela de juicio mi hipótesis nula, ¿sí? Si la muestra aleatoria contradice significativamente la hipótesis nula, bueno, me quedaré con la hipótesis alternativa, ¿sí? Ahora, si las cosas vienen planteadas de esta forma, hablamos de una hipótesis nula simple y hablamos de una hipótesis alternativa compuesta. ¿Qué significa esto? Bueno, que acá la hipótesis es singular, ¿sí? O sea, la media es 20, es una hipótesis simple. Mientras que la hipótesis alternativa es que la media puede tomar un rango de valores muy grande, menor a 20, ¿sí? Muy grande puede ser infinito si quieren, pero bueno. Digamos, en ese sentido la hipótesis es compuesta. Esto no sucede siempre, ¿sí? Podríamos decir que esto sucede en general. En general las hipótesis nulas son simples, en general las hipótesis alternativas son compuestas. A veces, ustedes van a ver que en muchos test de hipótesis, la hipótesis nula se define como que, bueno, que la media es mayor o igual a 20 y la alternativa es menor a 20, ¿sí? Pero bueno, acá tengo dos hipótesis compuestas, ¿sí? Todo bien. Pero en la práctica sigue siendo una hipótesis simple, porque cuando ustedes tengan que eh, hacer cuentas, ¿sí? Digamos, cuando ustedes tengan que poner en acción el test de hipótesis,
cuando haya que utilizar la media, ¿sí? No van a utilizar cualquier valor mayor a 20, sino que van a utilizar 20. ¿Tá? Entonces, aunque la hipótesis nula yo contemple que la media puede ser 20 o más, en la práctica, ¿sí? En los hechos, yo voy a considerar que la media es 20. Entonces, en general, esto tómenlo con cuidado, en general la hipótesis nula es simple o la tratamos como simple, ¿sí? Y en general la hipótesis alternativa es compuesta. En algunos ejercicios puede pasar que la hipótesis alternativa también sea compuesta, o sea que no haya, sea como un poco inflexible, ¿no? Bueno, la hipótesis nula es que la media es 20, y si la media no es 20, la hipótesis alternativa es que es 23. Bueno, por alguna razón yo estoy suponiendo eso, sí, tendremos que ver el contexto del problema, pero puede pasar que las hipótesis ambas sean simples, ¿sí? O ambas compuestas, o una simple y una compuesta. Pero también podría ser que en la hipótesis nula yo tenga una característica funcional, que diga, bueno, los datos que recogí de la muestra aleatoria, recuerden que una muestra aleatoria es un conjunto de variables aleatorias idénticamente distribuidas a la población de la cual provienen, que se llama X, ¿sí? Y bueno, los datos siguen una distribución normal, no sé, con media, bla, 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 y con desvío, bla, 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 ¿sí? O sea, puede ser que en la hipótesis nula yo tenga no un parámetro como hipótesis, como creencia, ¿sí? Sino que tenga una forma funcional. Y en la hipótesis alternativa que yo contradiga eso, así que digo, bueno, X no se comporta de forma normal, ¿sí? También acá estamos hablando de test, donde estamos apuntando a una forma funcional y no necesariamente a un parámetro, ¿ok? Digamos, esto va a ser un poco más la práctica 5 y esto va a ser un poco más la práctica 6. Ahora, dijimos que, o sea, que un test de hipótesis se basa en una prueba en donde vamos a poner en juego a la hipótesis nula a través de una muestra aleatoria, ¿sí? Pero a ver, esa muestra aleatoria yo la voy a procesar, digamos, esta muestra, supongamos que si yo estoy haciendo un test de hipótesis para la media, ¿no? Para una forma, para un parámetro. Lo que me va a interesar es calcular la media de la muestra aleatoria para compararla con la media que se supone que debería dar, porque es lo que está en la hipótesis nula. Lo más razonable para calcular la media en la muestra aleatoria es la media muestral. ¿Por qué? Porque la media muestral es un estimador que ya vimos que funciona bien, que tiene buenas propiedades en términos de la estimación, de la inferencia. Entonces, ¿a qué estoy yendo con esto? Que esta muestra aleatoria que yo tomo la voy a tener que procesar a través de algún estimador, ¿sí? Y los estimadores, nosotros vimos que además de ser funciones de la muestra, son variables aleatorias. Y al ser variables aleatorias tienen una distribución de probabilidades. ¿Y cómo habíamos dicho que se llamaban las distribuciones de probabilidades de los estimadores? ¿Qué nombre especial les habíamos puesto? ¿Qué nombre usábamos, chicos, para las muestras, para las distribuciones muestrales? Bueno, ya lo acabo de decir. Pero están ahí, ¿no? Pues yo siento por momentos que estoy hablando solo. Sí, sí, estamos, pero yo me perdí y entonces estaba tratando tipo de retomar. O sea, ahora lo que estamos haciendo es, si el tercer punto es, si quiero saber una característica de forma funcional, voy a la muestra aleatoria y calculo la media funcional, la media muestral. Hasta ahí, y después de eso.
No, yo no estaba hablando de forma funcional. Estaba hablando de justamente un parámetro, ¿sí? O sea, si yo quiero estimar un parámetro, por ejemplo, en este caso la media, pero mi parámetro a estimar podría, en la hipótesis nula yo podría tener la varianza o otra cosa, ¿sí? Pero bueno, en este caso estoy planteando en la hipótesis nula la media, ¿sí? El estimador clásico para estimar la media poblacional es la media muestral, ¿sí? A eso es lo que digo. Y la media muestral, eh, X raya, ¿sí? X raya, media muestral, es una variable aleatoria y es una función de la muestra. Cuando hablo de la muestra aleatoria. ¿Ok? Ahora, X raya, al ser una variable aleatoria, tiene una distribución de probabilidades. ¿Sí? Por ejemplo, X raya puede ser X raya menos mu dividido sigma sobre la raíz de n, o X raya menos mu dividido s sobre la raíz de n, dependiendo si conozco o no conozco la varianza. A lo que voy es, como yo tengo la media en la hipótesis nula, para poder trabajar con la media poblacional, uso la media muestral. ¿Sí? Ahora, la media muestral tiene una distribución de probabilidades, que ya la estudiamos, y la pregunta que yo había hecho es, ¿qué nombre le pongo a una distribución de probabilidades que trabaja con un estimador? Esto es lo que habíamos definido como muestra aleatoria. No. Eh, Distribución muestral. Perdón, chicos. Saben que me cuesta despertarme. Distribución muestral. ¿Ok? O sea, estamos bien, ¿no? Una distribución muestral es una variable aleatoria que trabaja con una muestra aleatoria. Entonces, siempre en un test de hipótesis, eh, para poder conectar, ¿sí? El parámetro que está en la hipótesis nula con lo que va a estimar ese parámetro, que es un estimador, como siempre para poder conectar esta mu poblacional con esta X raya muestral, porque yo tengo que trabajar con la muestra aleatoria, yo pongo la hipótesis nula en juego a través de la muestra aleatoria, necesito un estimador que trabaje con la muestra aleatoria, que además estime lo que pretendo estimar, y eso es lo que yo le llamo una distribución muestral. ¿Ok? Entonces siempre en un test de hipótesis voy a tener que trabajar con una distribución muestral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la distribución muestral es la que me va a permitir calcular probabilidades. ¿Sí? Digamos, si yo tengo una distribución, entonces las decisiones que tome, ¿sí? No van a poder apoyarse en algún tipo de probabilidad. Es decir, bueno, esto puede pasar con tal probabilidad, ¿sí? O no. Si no, simplemente serían opiniones, ¿no? Bueno, esto quizás suceda, quizás no suceda, pero si yo a esa, digamos, a esa afirmación, a esa decisión que tome, le puedo asignar un grado de riesgo, un grado de error, un grado de probabilidad más que de error, la información va a ser más rica, ¿no? Si se quiere. Y bueno, justamente hablando de decisión, ¿sí? Esta sería como la cuarta pata de un test de hipótesis que siempre tiene que haber una regla de decisión. ¿Sí? O sea, en todo test de hipótesis tiene que haber una, una regla, ¿sí? Una ley, donde me diga, bueno, si pasa tal cosa, entonces tal otra. ¿Sí? O sea, si sucede esto, se rechaza la hipótesis nula. Si sucede lo otro, me quedo con la hipótesis alternativa. Vamos a decir, rechazar la hipótesis nula es quedarse con la alternativa, ¿no? O sea, y no rechazar la hipótesis nula es no quedarse con la alternativa. En general, ese es el lenguaje generalmente es el lenguaje más aceptado de un test de hipótesis, ¿no? Que es rechazar
sea, la decisión sería rechazo H sub 0 si tal cosa, o no rechazo H sub 0 si tal otra, ¿sí? Siempre yo necesito poder construir una regla de decisión, porque lo que se supone es que yo voy a tomar una muestra aleatoria, yo parto de definir hipótesis, ¿sí? Qué es lo que debería pasar con este parámetro o con una forma funcional, defino las hipótesis, tomo una muestra aleatoria, esa muestra aleatoria la proceso a través de una distribución muestral, y este resultado que obtenga de haber procesado la muestra aleatoria a través de la distribución muestral me va a generar una regla de decisión, ¿sí? La regla de decisión se va a referir siempre a la hipótesis nula. Rechazo si pasa tal cosa, no rechazo si pasa tal otra, ¿sí? Bueno, estos son como las 4 patas de un test de hipótesis, que si ustedes pueden, digamos, configurar esto, digamos, no importa más allá del test de hipótesis que yo esté haciendo, ¿sí? Yo tengo que lograr esquematizar esto en la cabeza, ¿sí? Tengo que saber que en todo test de hipótesis no debería ser un problema definir con claridad las hipótesis, que siempre me voy a apoyar en una muestra aleatoria, que procesaré a través de una distribución muestral adecuada. Por supuesto que esta distribución muestral va a cambiar según sea el problema. No es lo mismo un test para la media, un test para la varianza, un test para la proporción, no es lo mismo un test para una forma funcional, ¿sí? O sea, depende el test que tenga, la distribución muestral que utilice va a cambiar, pero siempre hay una distribución muestral, ¿sí? Siempre hay una fórmula, que esta fórmula, ¿qué es lo que procesa? Procesa la muestra aleatoria, siempre hay una fórmula, siempre hay un estimador que tiene una distribución de probabilidades, que es una distribución muestral. Y esta, a ver, y esta fórmula, en este caso, digamos, estaríamos trabajando con esto, ¿no? Dado que es un test para la media, y supongamos que conocemos la varianza, estaríamos trabajando con esta distribución muestral. Ahora, fíjense, esto es importante, cuando yo ya decido cuál va a ser la distribución muestral que voy a utilizar para este test de hipótesis, eh, acá no hay ninguna incógnita, ¿sí? ¿Por qué? Porque X raya, ¿qué es? Es la muestra, es la media muestral que surge de la muestra aleatoria. Surge de sumar todos estos datos y dividirlo por la cantidad de datos. Es un número que conozco, ¿sí? Una vez que tome la muestra, lo voy a conocer. La media tampoco es algo que no conozco, porque la media, a ver, si bien es algo que yo no lo conozco, ¿ok? No lo conozco, pero tengo hecha una suposición en la hipótesis nula, o sea, no lo conozco a medias. O sea, yo lo que estoy haciendo en realidad es utilizando la muestra aleatoria para poner en duda esto que yo creo conocer, ¿sí? Pero en realidad yo tengo un valor para la media poblacional en la hipótesis nula. Valor que quizás termine rechazando, pero por ahora, mientras no lo rechace, yo tengo un valor para la media poblacional. El desvío en este caso se supone conocido, si no, no usaría esta distribución, si no utilizaría S, ¿no? Porque en el caso que el desvío no sea conocido. Y la raíz de n es el tamaño de la muestra, con lo cual lo que yo quiero que vean es que de esta fórmula que yo tengo acá, conozco todos los valores, ¿sí? Entonces, cuando yo procese esta fórmula, trabajando con la media muestral que recoja, la media poblacional que está en la hipótesis nula, la varianza que se supone conocida y el tamaño de la muestra, que dependerá de cuántos elementos entraron en la muestra, esto me va a dar un número, ¿sí? O sea, esto no va a ser un problema para nosotros. Este número que voy a obtener, ¿alguien sabe cómo se llama? De estadística 1, ¿cómo le llamábamos? El estadístico de prueba. Muy bien, Lucía. Esto es el estadístico de prueba, ¿sí?
Este es el estadístico de prueba, ¿sí? El estadístico de prueba es justamente el, el valor, ¿no? Que básicamente está procesando a la muestra aleatoria, ¿no? Depende mucho de la muestra aleatoria, este valor, a través de la hipótesis nula y la distribución muestral. Es decir, acá tengo resumida la información que viene de la muestra que recogí, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, porque la estoy usando esa fórmula, de ese valor, ¿no? Y a través de la distribución muestral que estoy usando. En general, la bibliografía, el estadístico de prueba, ¿sí? Se llama estadístico de prueba o estadístico empírico también, ¿no? Empírico porque justamente tiene que ver con la realidad de los datos, ¿sí? La bibliografía generalmente lo llama, van a haber muchas notaciones, ¿sí? Pero en general, digamos, si yo estoy utilizando una distribución normal, a esto le voy a llamar el Z empírico, ¿sí? O, si estoy utilizando una distribución T-student, a esto le llamaré el T empírico, ¿sí? Si estoy utilizando una distribución, no sé, F de Snedeker, le llamaré el F empírico. O si estoy utilizando una chi cuadrado, será la chi cuadrado empírico, ¿sí? Generalmente la notación que van a ver un poco en los libros la notación cambia mucho de libro a libro, ¿sí? Pero en general los programas muchas veces van a ver que directamente te tira el valor z, o te tira el valor t, o te tira el valor f, o te tira el valor chi cuadrado. En general los programas no usan el empírico arriba, ¿sí? Directamente te tira z, te tira t, te tira f, te tira chi cuadrado, o la distribución que fuese. ¿Está? Eso es lo que los programas llaman estadístico de prueba, ¿sí? O estadístico empírico. Y que generalmente la letrita que le ponen como nombre está asociada al tipo de distribución muestral que estoy trabajando, ¿sí? El estadístico empírico tiene esa función. Tiene la función como de representar la realidad de los datos, o sea, de la muestra aleatoria, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, porque estamos usando ese valor, y teniendo en cuenta esta distribución muestral. ¿Y en qué se basa la regla de decisión? La regla de decisión justamente se va a apoyar, en principio, ¿no? Después vamos a ver que puede haber otra opción. En principio el estadístico de prueba justamente representa la realidad. Pero entonces, para tomar una decisión, ¿no? ¿Contra qué comparo yo a la realidad? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, justamente va a haber un valor teórico, un valor crítico, si se quiere, que va a tener más que ver con la distribución muestral que estoy suponiendo que debería seguirse, ¿sí? En donde yo voy a voy a hacer un juego entre el estadístico empírico que representa la hipótesis nula y a los datos, ¿sí? Los voy a poner en pelea, ¿sí? En situación de confrontación contra un valor crítico, ¿no? A partir de si ese valor, que el estadístico de prueba, qué es lo que debería pasar, ¿sí? Si las cosas van bien. Contrastado contra el valor crítico, ¿no? Que va a estar dado, ahora vamos a ver cómo construimos el valor crítico. Eso es lo que me va a permitir tomar una decisión respecto de la hipótesis nula. Es decir, cuando yo compare este estadístico empírico o este estadístico de prueba que está procesando, y perdón que repito tanto, pero es para machacarles la idea, ¿sí? El estadístico de prueba contempla, está formado, está armado por los datos de la realidad, la hipótesis nula que suponemos que es verdadera, porque por eso estamos usando ese valor, si no, no lo podría suponer, y la distribución muestral, ¿ok? Entonces, esto es lo que representa la realidad, que lo voy a poner
lo voy a comparar contra un valor teórico, ¿sí? Y en esa confrontación entre la realidad y el valor teórico, el valor crítico, es donde va a aparecer la decisión, que puede ser de rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Ahora vamos a ver un poco cómo se construye, cómo llego al valor crítico y cómo construyo la regla de decisión, ¿no? Pero les repito, las 4 patas son estas. En ningún test de hipótesis, no importa la característica, no importa para qué sea el test de hipótesis, estas patas van a faltar. Siempre va a haber una muestra aleatoria, siempre va a haber hipótesis, siempre va a haber una distribución muestral, siempre va a haber una regla de decisión. ¿Tá? Lo que tenemos que, justamente teniendo estas 4 patas en la cabeza, es donde yo voy a poder analizar una salida de algún programa, ¿no? Donde justamente esta información de alguna forma aparezca, y mirando la salida del programa yo pueda tomar una decisión, ¿no? Sin necesidad de poderme hacer las cuentas o ser un experto en ese test de hipótesis. ¿Tá? Bueno, hablemos un poquito de la regla de... ¿Hasta acá hay alguna duda? No, es como que hay algo que quedó confuso. A mí me quedó una sola duda. En el caso de cuando estamos en el punto 3, ¿cómo planteamos qué tipo de distribución va a ser? ¿O es por el análisis previo de los datos que ya tenemos del ejercicio? Eh, dependerá un poco del problema, ¿no? Si, de vuelta, si es un test paramétrico y vos estás investigando a la media, tendrás que preguntarte, ¿conozco o no conozco el desvío? Si lo conozco, uso una normal. Si no lo conozco, uso una t-student. ¿Sí? Si es un test para la proporción, tenés una distribución muestral para la proporción. Puede ser un test para diferencia de medias, para diferencia de proporciones. ¿Sí? O sea, digamos, para todos esos casos, nosotros tenemos distribuciones muestrales adecuadas. Ahora, cuando trabajemos con test que vayan a la forma funcional, bueno, en general, estos test son menos flexibles, si se quieren, ¿sí? Estos test son un poco más como nosotros tenemos cierta posibilidad de moldear las hipótesis según nuestras necesidades, pero generalmente cuando los test apuntan a las formas funcionales, digamos, las hipótesis no son tan flexibles, ya vienen un poco armadas, ¿sí? Eh, por ejemplo, si yo quiero investigar esto, ¿no? Si una población se comporta de manera normal y no tengo la opción de dar vuelta a esto. Siempre en la hipótesis nula vas a poner la forma que vos supones que se está cumpliendo y en la hipótesis nula vas a negarla, ¿no? Bueno, cuando trabajemos con este tipo de test, por ejemplo, en particular se llaman test de bondad de ajuste, bueno, vamos a ver que hay distribuciones específicas para esos test. Digamos, tampoco tengo mucha alternativa de andar usando la distribución que yo quiera, ¿no? Cuando estamos acá vamos a usar una distribución que se llama D cuadrado, y D cuadrado sigue una distribución chi cuadrado. Digamos, no hay mucha alternativa, sino mucha flexibilidad. Digamos, pero justamente, pero a veces podría pasar que vos te cruces digamos, en algún momento con un test de hipótesis que vos sabés cuáles son, digamos, que vos vayas a un programa de estadística y te digas, bueno, mira, en este programa vos querés, no sé, se me ocurre un ejemplo, estamos investigando la homocedasticidad de los errores en la regresión, ¿no? Bueno, hay un test para eso. Entonces digamos, al descriptor que tiene el programa y te dice, bueno, mira, en este test la hipótesis nula es tal y la hipótesis alternativa es tal. Eso el test te lo muestra. El programa siempre tiene algún lugar donde te caracteriza las cosas y te dice, bueno, y para este test de hipótesis vamos a usar esta distribución muestral. Te dice cuál va a usar.
O sea que, digamos, cuando esas cosas a veces ya vienen configuradas en los programas. Entonces vos tenés que tener en claro cuál es la hipótesis nula que utiliza el programa, cuál es la distribución muestral que utiliza el programa, que tampoco hace falta que lo tengas tan claro, ¿no? Pero digamos, el programa te lo va a decir. Cargar los datos, obviamente para cargar los datos cada programa es un mundo distinto, cargas los datos y lo que vas a ver es la salida de la información en donde vas a tener justamente toda esta información y vas a tener que entenderla, ¿ok? Digamos, pero, repito, eh, para formas funcionales las cosas no son tan flexibles, digamos. Hay distintos test para distintas cosas, ¿no? Y cada test desarrolló alguna distribución muestral eh, específica para ese problema. Entonces, digamos, eso ya está hecho, ¿no? Digamos, lo que hay que saber es usarlo y leer los resultados. Bueno, en términos de la regla de decisión, ¿sí? Acá un poco lo que es importante tener en cuenta es cuando nosotros tomamos una decisión, a ver, nosotros qué decisión básicamente vamos a tomar, ¿no? Tenemos dos decisiones para tomar. La decisión puede ser rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos tomar esta decisión en dos contextos distintos también, ¿no? Podemos estar tomando esta decisión cuando la hipótesis nula sea verdadera o cuando la hipótesis nula sea falsa. En realidad nosotros no lo sabemos esto, porque si lo supiésemos, ¿para qué haríamos un test de hipótesis? ¿Sí? Si yo sé que la hipótesis nula es verdadera, ¿para qué la pongo en juego? Si yo sé que la hipótesis nula es falsa, la descarto. Digamos, yo nunca sé esto. Justamente, como no sabemos, ¿sí?, si la hipótesis nula es verdadera o es falsa, lo que hacemos es creemos en la hipótesis nula y de vez en cuando tomamos una muestra aleatoria y ponemos en- ponemos a prueba, ¿sí?, si justamente lo que nosotros pensamos de la hipótesis nula contradice o no contradice los resultados de la muestra aleatoria. ¿Se entiende? O sea que es como que de vez en cuando ponemos en riesgo lo que creemos de la hipótesis nula. Es una manera más económica de salir a buscar el verdadero valor de la hipótesis nula. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense que yo acá tengo, en definitiva, 4 posibles decisiones. ¿Sí? Yo puedo rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. ¿Eso les parece que es una decisión que está bien o que está mal? Rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. Mal. Eso es un error, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien se acuerda qué tipo de error es este? Tipo 1. Tipo 1, exacto. Es lo que en estadística 1 llamábamos error de tipo 1. Rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa, ¿qué les parece? Es verdad, está bien. Eso es una decisión correcta, ¿sí? No rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera, ¿qué pasa? Error tipo 2. ¿Es un error? No rechazar la hipótesis nula Ah, cuando no, la... no. Está bien esto, ¿no? Es una decisión Está correcta. bien, perdón. Y la última opción que nos queda es no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. ¿Esto qué les parece que es? Ahora sí. Sí, yo pensé que habías dicho eso, por eso dije. Ok, este es un error y en estadística 1 le llamábamos error de qué tipo? Tipo 2. Tipo 2, ¿sí? O sea que dado que yo no estoy seguro, ¿sí? Si estoy en H sub 0 verdadera o estoy en H sub 0 falsa, esto no lo voy a saber nunca, porque si lo supiese, todo esto no tiene ningún sentido, ¿sí? Yo no sé si estoy acá o estoy... Lo que no puedo estar es en ambos lados simultáneamente, o sea, no puedo estar acá y al mismo tiempo estar acá, ¿no? Estos dos eventos son mutuamente excluyentes, ¿sí? H sub 0 verdadera, H sub 0 falsa son eventos mutuamente excluyentes. Pero ¿qué pasa? Como yo no sé en dónde estoy, yo puedo estar rechazando la hipótesis nula estando acá o estando acá.
o puedo estar no rechazando la hipótesis. También estos dos son excluyentes, ¿no? O sea, o rechazo o no rechazo. Pero puede ser que esté no rechazando la hipótesis nula y no sé si estoy acá o acá, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque lo que estoy tratando de decir es que yo no puedo cometer ambos errores simultáneamente. Es decir, si cometo este error, no cometo este error, o al revés, ¿sí? O sea, los errores son excluyentes porque no puedo estar simultáneamente ni en ambas columnas ni en ambas filas, ¿sí? Bueno, justamente nosotros lo que vamos a lo que para tener una distribución muestral involucrada en todo esto, nos va a permitir calcular probabilidades, ¿sí? Nos va a permitir calcular la probabilidad de rechazar H sub 0, dado que H sub 0 es verdadero, es una probabilidad condicional, o sea, me va a permitir calcular la probabilidad del error de tipo 1, y esto se llama alfa, que es el nivel de significación. ¿Sí? El nivel de significación del test es la probabilidad de cometer el error tipo 1, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula en el caso que sea verdadera. ¿Sí? Y después tengo el otro error, que es la probabilidad de no rechazar H sub 0, dado que H sub 0 es falsa. Esta es la probabilidad del error de tipo 2. Esta probabilidad se llama beta. No es que el error se llama alfa, la probabilidad del error se llama alfa y la probabilidad del error se llama beta. ¿Sí? Y en general decimos que 1 menos beta es la potencia del test. ¿Sí? Básicamente es cierto vocabulario básico que aparece en todos los libros. Entonces, ahora por ahí un poco se va a entender, ¿no? Digamos, un poco que tenemos esto un poco más acá. Y antes de ir a eso, déjenme agregar un temita más. En general, la bibliografía considera que el error de tipo 1 el error de tipo 1 es el error más complejo, es el error más grave, ¿sí? Digamos que este es el error más peligroso de cometer, ¿sí? Justamente el error, dejar ir una buena hipótesis nula porque una mala muestra me hizo rechazarla, ¿sí? Ese sería como los autores en general coinciden que el error de tipo 1 es el error más complejo, ¿sí? En cambio, el error de tipo 2 es un error, no deja de ser un error, ¿sí? Pero es como que, bueno, es como que una muestra no terminó de detectar que la hipótesis nula era falsa, ¿sí? O sea, yo puedo, siempre que trabajamos con muestras aleatorias, nosotros sabemos que no todas las muestras nos van a llevar a un buen resultado. Pero sí sabemos que la mayoría de las muestras nos van a llevar a un buen resultado, ¿sí? Entonces, bueno, si yo justamente agarré una muestra que no era que aleatoriamente no era una buena muestra, sino no es que el método de muestreo está mal, sino que justo agarré una que no es buena, esa muestra quizás no termina de detectar el problema y deja pasar una hipótesis nula que es falsa sin rechazarla. Bueno, ese es un problema, pero es un problema de que se me escapó que el test falló porque eventualmente me cruzo de vez en cuando con una mala muestra, ¿sí? Ahora, por eso es como más leve este error. Este error es como más importante porque justamente por haberme cruzado con una mala muestra, terminé rechazando la hipótesis nula. Y generalmente cuando uno rechaza la hipótesis nula, toma consecuencias, ¿sí? O sea, si vos rechazaste la hipótesis nula, te vas a replantear un montón de cosas. En cambio acá no te vas a replantear nada. Digamos, vos no rechazaste la hipótesis nula, listo. Como no la rechazaste, no te replanteas las cosas, seguís pensando que la hipótesis nula está bien y seguís trabajando. Pero como en realidad puede pasar que este no, pero justamente este no rechazo
podemos especular que se debió a una muestra que justamente no detectó el problema, ¿sí? O sea, en la próxima vez lo voy a detectar. En cambio, acá es más significativo porque cuando vos rechazás la hipótesis nula te replanteás tu manera de trabajar. Entonces, digamos, que te pase esto es un poco más grave, ¿sí? Por eso, en general, lo que los autores indican es que este error es más grave y que este error es tolerable hasta un 5%, ¿sí? Digamos, ningún autor quiere que el error de tipo 1 sea más, sea más grande que un 5%, ¿sí? Hasta un 5% es como que lo toleramos. Digamos, de 100 muestras podemos tolerar que a lo sumo 5 nos provoquen un replanteo de las cosas cuando en realidad no habría que replantearse nada. En cambio, el error de tipo 2, lo que se suele decir es, bueno, en la medida que no nos excedamos del 5%, busca el error de tipo 2 lo más chico que puedas, ¿sí? O sea, no ponemos un valor específico, ¿sí? Lo que decimos es, mientras el error de tipo 1 no se te descontrole, trata de que el error de tipo 2 esté lo más controlado posible. Porque después vamos a ver que entre los dos errores hay cierta relación, ¿sí? Pero antes de hablar de la relación entre los errores, quiero retomar el tema de el estadístico de prueba y el valor crítico, ¿ok? Porque piensen en el problema de recién, que habíamos hablado, en donde yo tengo, ¿no? Eh, estábamos trabajando con la distribución X raya, ¿sí? Yo tenía una hipótesis nula, no sé, suponete que la hipótesis nula mía es que habíamos dicho que la media era 20 y suponete que la hipótesis alternativa era que la media, no me acuerdo qué había escrito acá, habíamos puesto que la media era menor a 20, ¿no? Bueno, si estoy trabajando con esto, ustedes ya se acuerdan de estadística 1, que esto es un test. Los test, en general, los test paramétricos se clasifican en 3 tipos, ¿no? Igual contra menor, igual contra distinto, si en la hipótesis alternativa en vez de que sea menor sería que sea distinto, o podría ser un igual contra mayor, ¿sí? O sea, generalmente los libros usan esa notación. Test de igual contra menor, igual contra distinto, igual contra mayor. Este es un test de igual contra menor, ¿no? Yo por alguna razón estoy decidiendo que mi hipótesis nula en la hipótesis alternativa, la media es menor. No sé, supongamos que dice, bueno, no sé, eh, en un banco el tiempo, los oficiales de cuenta tienen en promedio un tiempo de atención a los clientes de 20 minutos, ¿sí? Y se implementa un nuevo sistema de turnos y de bla, bla, bla para atender a los clientes con el objetivo de bajar el tiempo de atención al cliente para que sea menos de 20 minutos, ¿no? Entonces, vamos a testear si esa política que se decidió funciona o no funciona. Entonces, se supone que el tiempo es 20, porque es lo que venimos haciendo hasta ahora, digamos, es lo que indican las estadísticas de los últimos 3 años, y en la hipótesis alternativa vamos a poner que el tiempo es menor a 20, ¿no? En el caso y tomamos una muestra de tiempos para chequear lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría en este caso? Si la muestra no contradice la hipótesis nula, entonces quiere decir que esa política que se aplicó no dio ningún resultado. La media sigue siendo 20, ¿sí? Ahora, si se rechaza la hipótesis nula, eso quiere decir que la política que se aplicó redujo el tiempo promedio de atención a los clientes, por lo tanto podría considerar que el tiempo ya no es más 20 y dejaría de pensar que es 20 y empezaría a pensar que la media es menor a 20, con lo cual eso me llevaría a tener que buscar un nuevo valor para la media. Pero eso es otro problema, ¿sí? Acá el tema es decidir si esta nueva política de atención al cliente funciona o no funciona. Entonces, bajo la hipótesis nula de 20, esto está centrado en 20, ¿ok? Ahora,
¿qué es lo que sucede? ¿No? En la distribución, a ver, ustedes piensan que x raya menos mu dividido sigma sobre la raíz de n, esto es una normal estándar, ¿ok? Con n tendiendo a infinito. Entonces, si yo esto lo estandarizo, este 20 se convierte en 0, ¿ok? Entonces, ¿yo qué hago? Esto que está acá dijimos que era mi estadístico de prueba, mi Z empírico, ¿no? Tomo una muestra aleatoria, no sé, la varianza la damos como conocida, el tamaño de la muestra es el tamaño de la muestra, X raya es lo que es la información muestral procesada a través de X raya y mu es 20 según la hipótesis nula. Entonces, esto que está acá, ¿sí? Esto es el estadístico de prueba, esto es un valor de abscisa, ¿sí? O sea, este valor de abscisa me puede dar, puede caer por acá. A ver, en general, este sería el Z empírico, ¿no? Puede caer por acá, podría caer por acá inclusive también, ¿no? Podría ser que caiga, si cae de este lado, no, en este problema no tiene sentido que el Z empírico caiga a la derecha, porque se supone que el procedimiento que apliqué mejora el tiempo, no que lo empeora, ¿sí? O sea que, digamos, si bien es una posibilidad que el Z empírico me caiga a la derecha, convengamos que esto es casi imposible que suceda, ¿sí? O sea, lo que vamos a ver es que, digamos, nadie aplica un método, nadie aplica un procedimiento para que te empeore las cosas, ¿sí? Lo que vamos a ver es que el Z empírico tendría que caer a la izquierda. Ahora, puede caer muy a la izquierda del cero o muy cerca del cero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a determinar si el Z empírico sirve o no sirve? Compararlo con un valor crítico. O sea, va a haber un valor crítico, ¿sí? Vamos a suponerlo, vamos a dibujarlo ahí. Vamos a hablar de un Z crítico. Va a haber un Z crítico en donde si el Z empírico me cae antes del crítico, ¿sí? Este Z empírico, ¿para qué sirve? Para decir, bueno, si el Z empírico me cae antes del crítico, entonces no estoy lo suficientemente lejos del cero para decir que la hipótesis, que la media ya no es más 20. ¿Ok? O sea, bajó un poco el tiempo de atención, pero no lo suficientemente, no es lo suficientemente significativo para terminar de rechazar a 20. ¿Sí? Ahora, podría pasar que que el Z empírico me caiga del otro lado del Z crítico, ¿no? Si me cae de este lado, digo, bueno, evidentemente el Z crítico bajó, perdón, el tiempo de atención bajó significativamente, lo significativamente, dado que perforó el valor crítico, ¿sí? En ese caso, voy a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? O sea que el Z empírico podría caer de este lado, sí, podría caer de este lado, pero no tiene sentido en este problema que caiga a la derecha, ¿sí? Ahora, a la izquierda puede caer al mismo tiempo a la derecha del valor crítico o a la izquierda del valor crítico, o quizás en el mismo valor crítico. Si cae en el valor crítico es como si hubiese caído a la izquierda, ¿sí? Porque ya a partir de ese valor es crítico. Entonces, lo que yo quiero que vean es que, digamos, ustedes ya saben por las propiedades de la distribución normal, ¿no? Si esto es normal, obviamente al ir a una Z también es normal, ¿no? Entonces, acá van a entender un poco más la cosa. Yo tengo un valor crítico. Ese valor crítico, ¿qué es lo que en definitiva termina decidiendo? Termina decidiendo que si vos estás más abajo del crítico, rechazás. Y si estás antes del crítico, no rechazás. Por lo tanto, los valores de abscisa, que son más chicos que el valor crítico, son los valores de rechazo. Y por lo tanto, el área que está por arriba, que está por debajo el área que está por debajo de la curva, en esa zona, es la zona de rechazo, digamos.
Yo acá tengo la zona de rechazo y encima tengo la probabilidad de la zona de rechazo. Pero la zona de rechazo, la probabilidad de la zona de rechazo es lo que yo le llamé alfa. Justamente alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Bajo la hipótesis nula verdadera, porque yo esta cuenta, la cuenta del estadístico de prueba, la estoy haciendo suponiendo que la hipótesis nula, usando 20, con lo cual estoy suponiendo que es verdadera. Entonces, esta probabilidad que yo tengo acá es alfa. Es el error de tipo 1. Profe, una pregunta. O sea, el error de tipo 1 sería todo aquello que está hasta el estadístico, o sea, hasta el estadístico, pero la zona de no rechazo sería entre el valor crítico Está mal y eso, el cero. está mal. Vos dijiste, no, yo acá no dije hasta el valor crítico, hasta el estadístico de pruebas, hasta el valor crítico. ¿Sí? Ese es el error de tipo A, pero la zona de no rechazo va del valor crítico al cero. No, del valor de... La zona de no rechazo es todo esto. ¿Sí? La zona de no rechazo es todo esto. Obviamente que esta zona, digamos, es raro que vos, digamos, en un test de igual contra menor, no tiene ningún sentido que el estadístico de prueba te caiga a la derecha, ¿sí? Pero, digamos, si vos acá tenés un 5% de probabilidad, todo lo que resta es el 95%, ¿sí? Generalmente el nivel de significación se lo deja en un 5%. ¿Sí? O sea, el nivel de significación, la probabilidad de cometer el error tipo 1, es la probabilidad, es el área bajo la curva hasta el valor crítico. Si fuese un test de igual contra mayor, sería desde el valor crítico. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo lo que quiero que vean es que una vez que ustedes determinan el nivel de significación, el valor crítico se configura automáticamente, porque yo acá estoy trabajando con la distribución normal estándar. ¿Sí? En la distribución normal estándar, si yo te digo 5%, el Z que te deja atrás un 5% es menos 1 punto, el Z crítico en este caso, ¿no? Sería menos 1.645. ¿Se entiende? O sea, este es un valor configurado ya. O sea, sí, pero este es un valor de abscisa de la distribución normal estándar. ¿Estamos de acuerdo? O sea que una vez que vos decidís cuál va a ser el error de tipo 1 que querés cometer, que generalmente el error de tipo 1 es un 5%, si bien lo que dijimos acá es que es hasta un 5%, en la mayor parte de los ejercicios vamos a considerar que el error de tipo 1 es un 5%, cuando yo considero el error de tipo, cuando yo configuro que el error de tipo 1 es un 5%, automáticamente se me configuró el valor crítico. ¿Se entiende? Entonces, a ver, el estadístico de prueba, que es algo el estadístico de prueba es una cuenta que yo voy a usar, que yo voy a hacer trabajando con todo esto, ¿no? Con la media muestral, con la media poblacional que está en la hipótesis nula, con la varianza que la supongo como conocida, pero en el caso que no fuese conocida, la calcularía, ¿sí? Pero yo no trabajaría con una Z, sino que trabajaría con una T, y con la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, a ver, esto que está acá es el Z empírico, es una cuenta que surge de los datos del problema, por eso se llama empírico, ¿sí? Esto viene de la realidad. Ahora, ¿dónde está la regla de decisión? ¿Sí? La regla de decisión está en decir, bueno, yo voy a rechazar H sub 0 si, en este caso, ¿no? Para este test, si el Z empírico es menor o igual que el Z crítico. ¿Sí? Pues si ya estás en el crítico, ya es zona de rechazo. Y no rechazo H sub 0 si el Z empírico es mayor al Z crítico. ¿Se entiende? Por eso hablo de un valor, por eso hablo de dos valores, ¿no? De un valor del estadístico de prueba, ¿sí? Y de un valor crítico. Pero el valor crítico, ¿de qué va a depender? Va a depender del nivel de significación. ¿Se entiende? Que obviamente esto podría estar planteado del otro lado,
O también podría estar planteado podría ser un test de igual contra distinto, ¿no? En donde cuando sucede eso, ¿qué pasa? Este 5% se reparte de los dos lados, ¿no? Tendría dos valores críticos, donde un valor crítico asociado a 2,5% a la izquierda y un valor crítico asociado a 2,5% a la derecha, ¿sí? Eso, seguramente se acordarán de estadística 1 que podríamos tener test de igual contra menor, igual contra distinto, igual contra mayor. Pero yo quiero que vean cómo se conecta, acá lo que yo quería que ustedes vean la esencia del test, cómo se conecta. El valor crítico, ¿sí? Es un valor teórico que no depende de la muestra, ¿sí? Porque yo acá, fíjense que no me detuve a pensar cuál era la cantidad de datos, cuál fue la media muestral. No, yo dije, en la normal estándar, si yo quiero un 5% del nivel de significación, significa que el valor de abscissa tiene que valer tanto para que me quede atrás un 5%. Entonces, ahí no miré para nada la muestra. ¿Se entiende? Lo que miré fundamentalmente es la distribución muestral, que en este caso es una normal, pero podría ser otra distribución, digamos, porque cada estadístico de prueba, cada estimador tiene su distribución muestral. Digamos, esto es un valor teórico. Surge de suponer el nivel de significación y de mirar cuál es la distribución muestral que sigue el estadístico de prueba. Entonces, tomar la decisión, por eso lo de regla de decisión, en definitiva tiene que ver con comparar el estadístico de prueba con el valor crítico. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok. Bueno, nos queda ver dos cosas, ¿sí? Que son importantes. Una es la relación entre los errores y otra es un poco cómo entender la salida de un test, ¿sí? A ver, porque en este problemita que estábamos viendo recién, ¿no? Voy a volver a hacer el dibujito. Digamos, yo había puesto la media en 20, ¿sí? Bueno, obviamente que yo había puesto acá, esta era X raya, ¿no? Y acá tengo Z, la estándar, ¿no? En algún lugar a nosotros nos había caído un Z crítico, ¿sí? No, habiendo definido un nivel de significación, ¿no? Te apareció un Z crítico. Ahora, este Z crítico, vos lo podés, este Z crítico está estandarizado, ¿no? Porque justamente es un valor sobre la normal estándar. Si vos lo desestandarizás, no sé, te va a dar un valor, acá tendrás un valor que va a ser más chico que 20 en X raya. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? O sea, este Z crítico también lo podés ver desestandarizado en el problema original. O sea que hay un tiempo de atención al cliente cuando vos desestandarices esto, ¿sí? Que es el que te va a dejar un 5% de probabilidad de este lado. ¿Se ve esto, chicos? Esto es algo, ¿no? Sí, profe. Bueno, ahora, ¿qué podría...? A ver, pero en este escenario que estamos trabajando acá, yo estoy dando por hecho que h sub 0 es verdadero. ¿Por qué? Porque para poder calcular todo esto, yo estoy usando a 20, yo estoy usando que la media es 20. De hecho está, fíjense que está centrada, ¿no? O sea, el eje de simetría de esta curva es 20, que estandarizado sería un 0, ¿ok? O sea, este dibujo es coherente bajo una hipótesis nula verdadera. Ahora supongamos que la hipótesis nula es falsa.
porque justamente yo hice este procedimiento nuevo de atención al cliente y logré reducir el tiempo, y supongamos que, no sé, la verdadera media anda por acá, ¿sí? Que en realidad hay otra distribución muestral dando vuelta, ¿no? Hay otra X raya, en donde la nueva media está acá. Suponete que la nueva media sea 18, ¿ok? Nosotros logramos reducir el tiempo de atención al cliente a 18. ¿Sí? O sea que acá estamos trabajando bajo H sub 0 falsa, ¿sí? Porque ya no es más 20, es 18. Ahora, yo no sé esto, porque de vuelta, si lo supiese, no haríamos un test de hipótesis. Yo estoy trabajando, digamos, mi hipótesis nula, la media es 20, decidí un 5% como nivel de significación, con un determinado tamaño obviamente que necesito un tamaño de la muestra, necesito un desvío, digamos, estos son datos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Este Z crítico, digamos, en la distribución de abajo, es este valor. Este valor puedo, como lo pude proyectar bajo H sub 0 verdadera, puedo proyectarlo bajo H sub 0 falsa. Porque este es mi Z crítico, este es mi valor a partir del cual yo voy a rechazar. ¿Sí? Antes rechazo, después no rechazo. Entonces, esto sigue siendo la zona de rechazo. Digamos, esto que está pasando acá abajo nosotros no lo sabemos. Yo lo estoy suponiendo. ¿Sí? Pero como yo estoy rechazando acá, pues suponete que la zona de rechazo está en 19. ¿Sí? Cuando vos desestandarizaste te dio 19. Vos estás rechazando en 19. Entonces, bajo H sub 0 falsa, el error es no rechazar. ¿No? Bajo H sub 0 verdadero, el error es rechazar. Bajo H sub 0 falsa, el error es no rechazar. Entonces, en este escenario de H sub 0 falsa, el error está acá. Esto es beta. ¿Se entiende? Beta, que es justamente la probabilidad de no rechazar a H sub 0, dado que H sub 0 es falsa. ¿Sí? La probabilidad, para que no se ve bien esto acá. Probabilidad de no rechazar a H sub 0, dado que H sub 0 es falsa. ¿Sí? Entonces, se entiende, ¿no? O sea, el valor de rechazo es el mismo. Es 19. Que si estoy acá, me genera tengo un 5% de probabilidad tipo 1, de error. Si estoy acá, tengo esta probabilidad que habrá que calcularla, ¿no? Obviamente esta probabilidad, ¿cómo la calculás? Si la calculás teniendo en cuenta la nueva media, que es 18, y el desvío y los datos son los mismos. ¿Sí? O sea que acá vas a tener de vuelta el mismo n, el mismo sigma, lo que cambia es la media, que acá la media era 20, acá la media es 18. Digamos, no es una cuenta difícil de hacer, es la probabilidad que hay a partir de 19, con media 18, y con estos dos datos que te da el ejercicio. Pero ¿qué quiero que vean acá? Porque alguno podría pensar, bueno, pero en realidad, volvamos a la situación anterior. Yo puedo, si esto fuese esto nada más, sería como medio loco. Porque yo podría achicar todo lo que quiera el error de tipo 1, perdón, puse la mano adelante, yo podría empezar a achicar todo lo que quiera el error de tipo 1, hasta llevarlo, no sé, a un 0,00001%, o sea, nada. Y si yo achico el error tipo 1, lo que estoy moviendo es a la izquierda el valor crítico, por lo tanto, ningún estadístico de prueba, o sea, si yo el valor crítico, el Z crítico, lo corro a la izquierda, todo lo que quiero, ningún Z empírico ningún estadístico de prueba me serviría para rechazar la hipótesis nula. ¿Se entiende? Porque yo lo puedo mover todo lo que quiero, y cuanto más lo muevo mejor, porque estoy achicando el error. ¿Se entiende? Es como medio contradictorio. Vos achicás todo lo que querés el error, movés el Z crítico, todo lo que quieras a la izquierda, y nunca vas a rechazar nada. Es como que no sirve para nada esto. ¿Sí? ¿Se entiende la contradicción que quiero mostrar?
Sí, sí. Sí se entiende, pero no entiendo qué funcionalidad tendría. Bueno, que justamente es peligroso pensar eso, ¿no? Porque, ¿qué es porque uno podría pensar que uno puede achicar el error de tipo uno todo lo que quiera. Pero si uno achica el error de tipo uno, ¿qué es lo que empieza a pasar? Si yo empiezo a mover, si esta línea que tengo acá, que es lo que determina el error de tipo uno, la empiezo a mover para acá, al mismo tiempo que empieza a pasar. Me alejo mucho de la media, o sea, va del valor 20, que es el que a mí me importa de la No, resta. no, ese no es el punto de eso. Se agranda el error de tipo 2. Exacto, muy bien. Se agranda el error de tipo 2. O sea, porque yo puedo achicar el error de tipo uno. Si yo me empiezo a mover así, el error de tipo uno se empieza a achicar. Pero también pero se empieza a agrandar este error. O sea que, digamos, vos, si achicás mucho el error de tipo uno, mucho hasta la nada, el error de tipo 2 se te descontrola totalmente. Y lo mismo si vos aumentás, si vos querés achicar mucho el error de tipo 2 se te descontrola el error de tipo uno. ¿Se entiende? Entonces, eso es importante verlo porque si no, pasaría lo que les dije recién. Si yo no le presto atención al error de tipo 2 yo puedo achicar el error de tipo uno a la nada, ¿sí? O sea que, de hecho, que no haya error de tipo uno moviendo el Z crítico hacia la izquierda, ¿y qué va a pasar? Nunca voy a rechazar nada, porque como yo el Z crítico lo achiqué un montón, ningún estadístico de prueba me va a terminar rechazando. ¿Se entiende? Con lo cual, el test de hipótesis no tendría ninguna utilidad en la práctica. Digamos, por eso lo que les dije antes, ¿no? Digamos, generalmente se trata de fijar el error de tipo uno en un 5% y se mira el error de tipo 2, ¿tá? Porque, digamos, acá la pregunta sería, pero además el error de tipo 2 depende de que yo pueda, perdón, depende de que pueda tener algún valor alternativo en la hipótesis nula. Porque yo para poder calcular el error tipo 2 necesito tener en cuenta una nueva media. Acá la media era 20, pero yo ahora supuse que la media es 18, pero la media podría ser 17, podría ser 18,5, podría ser 19,3. ¿No? O sea que el error de tipo 2 depende fundamentalmente, ¿no? También depende del tamaño de la muestra, pero fundamentalmente va a depender de la posible alternativa que yo tenga para la hipótesis nula, ¿no? Pero igual acá lo importante que ustedes vean, lo importante para mí es que ustedes puedan ver es esta relación entre los errores, ¿sí? Si vos, si vos reducís el error de tipo uno aumenta el error de tipo 2 siempre y cuando vos mantengas constante el tamaño de la muestra, ¿no? Porque el tamaño de la muestra es una incógnita más en este problema. Pero si el tamaño de la muestra se mantiene constante, a mayor error de tipo uno a menor error de tipo uno mayor error de tipo 2 o viceversa, ¿sí? Eh, una forma de reducir, digamos, de poder trabajar simultáneamente con los dos errores, tratando de achicarlos lo más, digamos, por ejemplo, suponete que yo quiera achicar el error de tipo uno sin afectar el error de tipo 2, ¿sí? Bueno, una alternativa es ver cómo tendría que trabajar con el tamaño de la muestra, ¿sí? Digamos, porque además es estadísticamente razonable, ¿no? Si vos aumentás el tamaño de la muestra, todas las informaciones deberían ser más confiables, ¿sí? Entonces, la única forma de que esto va a pasar siempre, ¿sí? Si la muestra es constante, si vos bajás el error de tipo uno empeorás el de tipo 2 o al revés. Entonces, generalmente lo que se hace es, se deja quieto el error de tipo uno en un 5%, y si por alguna razón hay que bajar el error de tipo 2,
La única forma de bajarlo es aumentando el tamaño de la muestra. Entonces vos podrías tener que calcular en cuánto hay que aumentar el tamaño de la muestra para que el error tipo 1 se quede en un 5% y el error tipo 2 baje, no sé, a un determinado porcentaje. Bueno, igual eso va a haber algunos ejercicios en la guía que tendrán que ver, pero lo importante conceptualmente es que ustedes entiendan la relación que hay entre los errores, ¿sí? Que si un error, si yo achico mucho el error tipo 1, también hago que se descontrole el error tipo 2. Por lo tanto, hay que mirar siempre los dos errores, ¿sí? No, por eso por ahí justifica el hecho de que, digamos, el error de tipo 1 se lo fije en un 5%, ¿sí? Y no menos. ¿Por qué no menos? ¿Sí? Porque si yo achico esto, se me descontrola el otro. ¿Tá? Eso por un lado, digamos, la relación entre los errores. Y por otro lado, digamos, quiero que entiendan, hay un concepto más que tienen que entender que es súper importante, que es el concepto de p-value, ¿sí? O valor p, que es un concepto importante para entender las salidas de los test para entenderlos cuando vos corres un test de hipótesis en un programa. De vuelta, ¿no? O sea, ustedes recuerden lo que yo les decía antes, ¿no? O sea, vos tenés, yo voy a ir acá directamente a la distribución estandarizada. Vos tenés la distribución Z centrada en 0. Acá tenés, como este era un test de igual contra menor, sigo con ese criterio, ¿sí? Tenés un Z crítico, ¿sí? Y acá tenés el nivel de significación, que es un 5%. Bueno, que en general va a ser un 5%, no necesariamente, pero en general es un 5%. Y vos tenés el estadístico de prueba, que te puede caer por acá o te puede caer por acá. ¿Sí? Tenés el Z empírico, que te cayó acá o te cayó acá. Si te cayó acá, rechazás. Si te cayó acá, no rechazás. Bueno, los programas, los software estadísticos, generalmente la información que te van a dar, no te van a dar el Z crítico. ¿Sí? En general, los software no dan esa información. La información que te va a dar siempre el software es el estadístico de prueba, o sea, el Z empírico siempre te lo da, siempre te lo calcula, ¿sí? Y la información que te va a dar es el p-value, ¿sí? Y eso hay que entender que es el p-value. El p-value es una probabilidad. Es la probabilidad que si es un test de igual contra menor, ¿no? Sería la probabilidad hasta el estadístico de prueba, ¿no? O sea que sería, por ejemplo, si el estadístico de prueba sería este, el p-value es la probabilidad que hay hasta el estadístico de prueba. ¿Se entiende? En este caso, una cosa es la probabilidad hasta el valor crítico y otra cosa es la probabilidad hasta el estadístico de prueba. O en el caso de que el estadístico de prueba fuese este, digamos, el p-value sería toda esta probabilidad. ¿Sí? Mientras que el nivel de significación es la probabilidad hasta el Z crítico. Entonces, los software siempre te van a dar el p-value. Siempre te van a dar la probabilidad hasta acá o la probabilidad hasta acá. Depende con qué estadístico de prueba estaría trabajando. ¿Ok? Entonces, la regla de decisión vos la podés plantear como de dos maneras. La podés plantear como el Z empírico versus el Z crítico. Esa es una posibilidad. O sea, lo que estás comparando son valores de abscisa. ¿Sí? Si el Z empírico te cayó antes o te cayó después. O podés comparar el nivel de significación versus el p-value. Que esto es lo que todos los software hacen. ¿Sí? No sé si eso que dije recién, bórrenlo. O podés comparar el nivel de significación contra el p-value. ¿En qué sentido? Bueno, si el p-value es más chico que el nivel de significación, perdón, si el p-value, está bien, si el p-value, ¿qué es esto? Es más chico que el nivel de significación,
¿Qué hago? ¿Rechazo o acepto? Rechazo. Rechazo, ¿no? Porque si es más chico es porque el set empírico está a la izquierda. Ahora, si el p-value fuese todo esto, si el p-value es más grande que el nivel de significación, ¿rechazo o no rechazo? Si es más grande, ¿rechazaría o no? No, porque estoy en la zona de no rechazo. Si el p-value es más grande que el nivel de significación, estaría pasando esto. Yo estoy con azul, estoy dibujando el p-value. Si el p-value es más grande que el 5%, que el 5% llega hasta acá, significa que el z empírico está en la zona de no rechazo. ¿Sí? Entonces, si el p-value es menor al nivel de significación, rechazo h sub 0. Y si el p-value es mayor, acá sería menor o igual, ¿sí? Si es mayor que el nivel de significación, no rechazo h sub 0, ¿sí? En general, todos los test de hipótesis trabajan de esta forma, ¿sí? Mostrándote, el test de hipótesis, repito, te da esta información. Todos. Algunos te dan más, pero todos te dan esto. Te dan el estadístico de prueba, no te dan el Z crítico. Alguno puede ser que eventualmente te lo dé, pero en general no te dan el Z crítico, ¿sí? Y te dan el p-value. ¿Hace falta que te den el nivel de significación? No, porque el nivel de significación es una decisión tuya. El nivel de significación generalmente es el 5%, ¿sí? Con lo cual, si a vos te dicen que el p-value es un 3%, si a vos te dicen que el p-value es un 3% y tu decisión es que el nivel de significación es un 5%, como el p-value es menor al nivel de significación, rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Y esto también funciona, digamos, lo que está bueno de usar el p-value, que además de que esté bueno, tienen que saber usarlo y es lo que usan todos los software. Lo que está bueno es que esta regla también funciona si es un test de igual contra mayor, porque vos imaginate, suponete que tenés ahora, seguimos con un test Z, ¿no? Yo tengo acá, tengo Z, tengo el Z crítico. Bueno, si el estadístico de prueba me cae acá, acá estoy en la zona, acá tengo alfa del 5%, ¿sí? Fíjense, si el estadístico de prueba me cayó acá, estoy en la zona de rechazo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que estoy en la zona de rechazo? Sí, Ok. Y fíjense, ¿cómo es el estadístico? ¿Cómo es el p-value? Esto es el p-value. ¿Cómo es el p-value respecto al nivel de significación? ¿Más grande o más chico? más chico. Más chico. O sea que la regla sigue funcionando. ¿Sí? Porque, ¿qué había dicho acá? Que si el p-value es más chico que el nivel de significación, rechazo h sub 0. O sea que funciona de los dos lados, ¿sí? No importa que sea el test igual contra mayor o contra menor. Ahora, si el p-value, si el estadístico, si el z empírico te cayó acá, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el p-value respecto al nivel de significación? Es más grande. Más grande. ¿Y qué habíamos dicho antes? Que si el p-value era más grande que el nivel de significación, rechazo h sub 0. O sea, eso es lo que tiene de bueno el p-value. ¿Sí? Que el p-value, digamos, no importa si es de igual contra mayor, igual contra menor, igual contra distinto, ¿sí? El p-value siempre funciona, la regla siempre funciona igual. En cambio, la regla de decisión basada en el Z empírico y el Z crítico depende, ¿no? Si es de un lado, si es a la izquierda, esto tendrá que ser menor a esto para rechazar.
Ahora, si es un test de igual contra mayor, esto tendrá que ser mayor a esto para rechazar. O sea, depende si es mayor, igual contra menor, igual contra distinto, igual contra mayor. La regla de decisión hay que escribirla de una manera distinta cuando hay que trabajar con el Z empírico y el Z crítico, cosa que no sucede con el p-value. El p-value siempre es igual, ¿sí? Si es menor que el valor crítico, rechazás. Si es mayor que el valor crítico, perdón, si el p-value es mayor que el nivel de significación, no rechazas, ¿sí? Y es así como trabajan todos los softwares. Bueno, a ver. Quiero mostrarles. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Bueno, entonces les voy a hacer un ejercicio, les voy a hacer el del ejercicio 1 en el GeoGebra, como para que ustedes vean cómo funciona un software y cómo leo los resultados. Y Bueno. la clase que viene, al principio, porque hoy no vamos a llegar, les doy todas las fórmulas todas las fórmulas de distribuciones muestrales, todas las fórmulas de test de hipótesis que pueden haber cuando trabajamos con dos poblaciones, ¿sí? Pero sí, para hoy me parece como muy fuerte todo este punto. Así que eso prefiero dárselo la que viene, y hoy hacemos el ejercicio 1 nada más de la guía, pero lo quiero resolver no a mano, sino usando un software, ¿sí? Que abro la guía. Bueno, el ejercicio 1 dice la tasa anual de... Primero vamos a contextualizar el ejercicio y después lo llevamos al... Dice, ejercicio 1 de la guía. La tasa anual de resurtido del frasco de 200 aspirinas de Bayer es de 6, con una desviación estándar de 0.5. Esto indica que las existencias de Bayer cambiarán en los anaqueles de las farmacias alrededor de 6 veces por año. Se cree que el resurtido medio de los anaqueles cambió y ya no es 6. O sea, como no me está diciendo, no es que se cree que es mayor o se cree que es menor, se cree que no es más 6. Y se utiliza un nivel de significación del 5%. Establezca la hipótesis nula y la alternativa. Bueno, a ver. Hipótesis nula. La hipótesis nula es que la media es 6, ¿sí? Es lo que se venía viendo, ¿no? Que el cambio de existencia será 6 veces por año. Dice, se cree que el resurtido medio cambió y ya no es 6. Pero como no me dice si es mayor o menor, ¿cuál sería la hipótesis alternativa más razonable? Que la media es distinta de 6. ¿Sí? Ese es un test igual contra distinto. Utilizo un nivel de significación del 5%. Nos ponemos de acuerdo que si el ejercicio no dice nada, siempre el nivel de significación es un 5%. Si yo quiero que el nivel de significación sea otra cosa, lo voy a aclarar. Si el ejercicio no dice nada, es un 5%. Dice, bueno, acá ya tengo las hipótesis, ¿sí? Dice, una muestra aleatoria, bueno, acá tengo, yo la pregunta, esto no es parte no es en el enunciado, pero, digamos, yo acá necesito identificar rápidamente cuál es la distribución muestral que voy a utilizar en este test de hipótesis, ¿sí? Fíjense que uno de los ejercicios es que me da el desvío. Me dice que el desvío es de 0.5. Es un dato que apenas arranca el ejercicio, dice la tasa anual de resurtido del frasco de 200 aspirinas de Bayer es 6 con una desviación estándar de 0.5. O sea que yo ya tengo, este es un dato. Entonces, ¿cuál es la distribución muestral razonable para usar? Y
la más fácil de todas, ¿sí? Porque conozco el desvío y en las hipótesis tengo la media. Bien, entonces, dice una muestra aleatoria de 64 frascos, n es igual a 64, el tamaño de la muestra es 64, de 200 aspirinas de Bayer, o sea, 200 es un distractor, no sirve para nada, porque es que el frasco tenga 200 aspirinas no es un dato, ¿sí? El frasco podría tener una aspirina sola. Indica que la tasa media, indica que la tasa de resurtido medio es de 5,84. O sea que tenemos que en esta muestra de 64 datos me tiró una media muestral de 5,84. Dice, debemos rechazar la hipótesis de que la media de la población es 6. Ok. Bueno. Nosotros no vamos a hacer, no vamos a hacer las cuentas, ¿sí? Porque yo quiero que esto se los dejo a ustedes, es un ejercicio súper básico de estadística 1. Esto simplemente quiero que ustedes saben que este es un test acá tengo X raya, está centrado en 6, es un test de igual contra distinto, ¿no? Con lo cual cuando estandaricemos, el 6 se transforma en 0, y acá tengo dos Z críticos, ¿sí? Tengo Z crítico menos Z crítico y acá tengo un Z crítico positivo, ¿ok? Acá tengo el 2,5% porque las probabilidades cuando es un test de igual contra distinto, las probabilidades se distribuyen en las colas, ¿ok? ¿Sí? Y a ver, este valor, la pregunta es, esto es una pregunta importante, ¿esto es el estadístico de prueba? X raya, 5,58 es el estadístico de prueba. No. No. No, muy bien. El estadístico de prueba hay que procesarlo en esta fórmula, ¿sí? El estadístico de prueba es 5,84 menos la media que es 6, dividido el desvío que es 0,5 sobre la raíz de 64. Esto es lo que me va a dar el estadístico de prueba, ¿sí? Esta cuenta es lo que me va a dar el estadístico de prueba. Que ya se dan cuenta que me va a dar como, me va a dar negativo, ¿no? Porque 5,84 menos 6 ya da negativo, dividido positivo, negativo. El estadístico de prueba va a dar negativo. No sé si cae acá o no sé si cae acá, pero sé que va a dar negativo, no va a caer de este lado, ¿sí? Porque esta cuenta no sé cuánto da, pero me va a dar negativo, ¿sí? Entonces, ahora vamos al software. Ya que tenemos toda esta información organizada, vamos a... Podríamos hacerlo en Excel, pero la verdad que GeoGebra es bastante amigable para trabajar con los test de hipótesis. Bueno, cuando entran en el instantáneo de GeoGebra, ¿no? Sí, sí. Cuando entran al GeoGebra van al menú de a la vista de probabilidad. Y acá, en vez de usar la distribución, esta es la vista de distribuciones, que ya la habíamos usado alguna vez, vamos a usar la vista de estadísticas, ¿sí? Y acá tienen una batería de test para usar, ¿sí? Este es el test este que estamos acá es el test más fácil porque es el test Z, o sea, tienen Z, tienen Z para la media, porque también podría ser Z para la proporción, ¿sí? Tenemos Z para la media. Cliqueo ahí y me dice, hipótesis nula, a ver, ¿qué dijimos? Que la hipótesis nula de la media es 6, completo 6. Me dice, la hipótesis alternativa puede ser menor, más menor, puede ser mayor, puede ser distinto. Bueno, en este caso es distinto, ¿no? Ok, la media muestral, ¿cuál es? 5,84. El desvío es 0,5 y la cantidad de datos es
64. Fíjense que cuando yo le ponga el último dato, acá donde dice resultado, ahí quedará todos signos de interrogación. Acá se va a configurar el resultado. ¿Sí? ¿Qué dijimos? N64. Listo. Y fíjense que ya tienen configurado acá el resultado del test. ¿Sí? Bueno, ustedes lo que tienen que ver es los dos últimos resultados. ¿Sí? Fíjense, donde dice Z es el estadístico de prueba. Ese menos 2.56 es el resultado de la cuenta que hemos escrito recién. ¿Sí? Es el resultado de esta cuenta. 5.58 menos 6 dividido 0.5 dividido la raíz de 64. Esa cuenta háganla, van a ver que les va a dar menos 2.56. Y acá abajo tienen el p-value. Esperen que lo voy a anotar en la hoja esto. Yo acá tengo entonces el z, que sería el z empírico, sí, sería menos 2.56. Y el p-value es 0.0105. ¿Sí? ¿Ven la salida del... Todo el mundo pudo ver la salida del test, ¿no? Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Fíjense que el GeoGebra no me está dando el Z crítico, ¿sí? Pero el Z crítico tampoco es tan... lo que me está dando lo que me está dando es el menos 2, me está dando el Z empírico, el estadístico de prueba. Ahora, yo sé calcular el Z crítico, ¿no? El Z crítico es el valor de abscisa que me deja un área de 2.5 de 2,5% de probabilidad. ¿Ese valor cuál sería? Si quieren lo hacemos en el GeoGebra, así de paso repasan un poco el uso de GeoGebra. ¿Sí? Vamos acá a distribución, normal estándar. Yo quiero tener... no, vamos a hacer hasta acá. Quiero tener un 2,5% de probabilidad. Eso es menos 1.96. ¿Sí? Ven acá, el valor de abscisa, menos 1.96. Entonces, yo ya sé que esto es menos 1.96 y esto es 1.96. ¿Dónde está cayendo el estadístico de prueba? El estadístico de prueba está cayendo acá. ¿Sí? No está cayendo acá. Sino que justamente acá tengo el menos 2.56. Ya saben que el software no te va a decir si vos rechazás o no rechazás. Eso es decisión tuya. ¿Sí? Pero si el estadístico de prueba me está cayendo antes del valor crítico, entonces rechazo H sub 0. Ya el resultado lo sabemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente el valor el estadístico de prueba está antes que el nivel de significación. ¿Sí? Y la zona de rechazo justamente es esto. La zona de rechazo es esto. Ahora, ¿de dónde saco que el p-value es esto? Esto también me interesa que lo veamos. ¿Sí? A ver. El p-value, yo dije, porque justo cuando estamos hablando de igual contra distinto, este es un caso más complicado para el p-value. Porque yo les había dicho que el p-value era la probabilidad acumulada hasta el estadístico de prueba. ¿Sí? O sea, hasta acá. Pero ¿qué pasa? Si fuese esto, habría que compararlo con el 2,5%, no con el 5%. Porque, digamos, yo en esta cola acumulo 2,5% nada más. Pero como siempre comparo, como nuestro nivel de significación no es el 2,5, sino que es el 5%, ¿qué les parece que habrá que hacer para calcular el p-value? A ver, ¿a alguien se le ocurre algún procedimiento para calcular el p-value? Ya sabemos que da esto, pero ¿cómo llego a este número? Sería la pregunta.
¿podrían ser la integral hasta Z, hasta ZE? A ver, una probabilidad normal es una integral, estoy de acuerdo con eso, pero no hacemos integrales para calcular distribuciones normales generalmente, ¿sí? Yo Claro. me refiero al procedimiento digamos, de cómo plantearía el ejercicio, ¿sí? No estoy pidiendo que resolver una integral, estoy diciendo cómo pienso el ejercicio utilizando las herramientas que tengo para llegar a este número. ¿Sí? Ya sé que todo esto, cualquier cálculo de probabilidad normal es una integral, pero no estamos resolviendo ninguna integral ahora, ¿sí? Por lo menos a mano. O sea, ¿qué probabilidad habría que calcular? ¿En dónde? ¿Cómo? O sea, habría que calcular la probabilidad hasta menos 2,56 en esta normal estándar. ¿Y eso qué les parecería que habría que hacer? Lo tendrías que multiplicar por 2. Muy Está bien. bien, también. Habría que multiplicarlo por 2, perfecto. ¿Por qué? Porque nuestro p-val, nuestro nivel de significación es un 5%. ¿Sí? Y esto que estoy acá yo lo estoy comparando contra el 2,5 nada más. Si siempre en un test de igual contra distinto hay que multiplicar por 2 esta probabilidad. ¿Sí? Porque esto mismo que pasa acá pasa del otro lado. ¿Sí? Si fuese un test de igual contra mayor, igual contra menor, no, porque como tenés el 5% de acá o el 5% de acá, lo que está como la probabilidad hasta acá es suficiente. Pero la probabilidad hasta acá la comparas con un 2,5. Como yo quiero comparar con un 5%, a esta probabilidad hay que multiplicarla por 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Lo que voy a hacer es, en el GeoGebra, vamos a calcular la distribución normal estándar. Vamos a calcular la probabilidad acumulada hasta dónde, hasta menos 2,56. ¿Sí? O sea que ahora voy a cambiar acá. Voy a poner acá menos 2,56. Y fíjense que te da 0,0052. ¿Sí? ¿Ven que da 0,0052? Bueno, esa probabilidad multiplicada por 2 es esto, que no me da exactamente lo mismo, porque esto multiplicado por 2 sería 0,104, ¿sí? Pero no me da lo mismo porque hay un redondeo. Este valor seguramente, el 0,0052, está redondeado. Pero el doble de este 0,0052 es el p-value. ¿Lo ven? ¿Se ve o no, chicos? Sí, profe. Ok. Bueno, yo lo que les quise mostrar ahora es básicamente cómo habrán visto, usar un software es muy fácil, sobre todo este que tiene el GeoGebra es muy elemental. Digamos, la consigna es, no todos los ejercicios de la guía se pueden resolver utilizando software, algunos sí, algunos no. ¿Sí? Los que pueden resolverlos con el software están habilitados a hacerlo, no hay ningún problema. Inclusive el día del examen. Así que, digamos, justamente para eso aprendemos a usar tecnología, para en el caso de que se pueda usar, se use, pero en algunos ejercicios no son un poco más complicados y por ahí, digamos, me faltan datos para ponerlo en el software, ¿sí? Bueno, en el caso de que falten datos, habrá que tener una resolución un poco más manual, ¿sí? Pero bueno, yo el miércoles, cuando arranquemos la clase, les voy a dar todas las fórmulas para distribuciones yo ahora se les voy a subir las fórmulas al campus y el miércoles las discutimos, ¿no? Que tienen que ver con las fórmulas cuando trabajamos con dos poblaciones. Ustedes en Estadística 1 trabajaron con dos poblaciones, así que
digamos, ese repaso se lo voy a dejar a ustedes, pero, digamos, yo les voy a mostrar el miércoles bien, vamos a discutir un poco las fórmulas, les voy a mostrar un poco que todas esas fórmulas están en el GeoGebra, en el menú de test de hipótesis, y ya con eso pueden encarar bien la práctica 5, ¿sí? Y ya el miércoles arrancamos con la teoría de la práctica 6. Bueno, nos vemos el miércoles, Ah, ok. chicos. O sea que empezamos con bondad de ajuste la próxima clase. Sí. Ah, listo, perfecto. Casi va a Gracias. ser toda la clase, pero la mitad de la clase seguro.